A veces tenemos la esperanza en tantas cosas, ¿no? Tantas cosas pasajeras, tantas cosas que terminan rápido. Pero poder cantar con fe, Jesús, tú eres mi esperanza, eso no tiene valor, no tiene precio, porque Él es eterno, Él es todopoderoso, Él es el creador, Él es el verdadero Dios. Entonces poder cantar, Señor, tú eres mi esperanza, es tener todo. Más allá de las circunstancias que podemos pasar en algún momento de nuestra vida, Señor, tú eres mi esperanza. Hay gente esperanzada en tantas cosas que no valen la pena. Tantas personas esperanzadas en un aumento de sueldo, en un cambio de trabajo, en otra persona, en la oportunidad de su vida, en la carrera. Son cosas que tenemos que lograr y por las que tenemos que esforzarnos, por supuesto, porque son parte de nuestra vida. Pero hay personas que lamentablemente siguen poniendo su esperanza en esas cosas. Y por eso estamos acá nosotros también como iglesia, para anunciar que Cristo debe ser nuestra esperanza. Y que a veces, aunque la vida, las circunstancias nos confunden y podemos llegar a perder el eje en algún momento de nuestra vida, poder remarcarnos una y otra vez, Señor, yo necesito que siempre seas mi esperanza, mi única esperanza. Porque todo pasará, dice la Escritura, pero Él no pasará, su palabra no pasará. Así que no hay nada mejor que podamos creer en este día y siempre que Él sea nuestra esperanza, que Él es nuestra esperanza. Y hoy quiero compartirte una escritura, quiero compartirte un mensaje que habla un poco sobre la necesidad que tenemos nosotros. Justo ayer hablaba con mi hermano Juan un rato y hablábamos sobre ser radicales o ser incondicionales para con Dios. Y quiero hablarte un poco de esto, sobre la necesidad que tenemos de entender que Dios nos está pidiendo la vida, el corazón. Nos está pidiendo los buenos momentos, pero también nos pide los malos momentos. Dios quiere que todo pase por Él, por sus manos. ¿Por qué? Porque aún las buenas cosas nosotros solos no las sabemos sobrellevar. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad supuestamente de la vida y la hemos echado a perder? ¿Cuántas veces hemos dicho, con esta persona sí, y hemos echado a perder la situación? ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, ahora que encaro por acá ya no paro y le doy para adelante? Y nuestra propia debilidad y nuestra propia falencia han hecho que esa oportunidad no sea la oportunidad. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios que necesitamos? Ser incondicionales para con Dios. Ser radicales para con Dios. Porque entonces, cualquiera sea la situación en nuestra vida, en Él la vamos a poder llevar adelante. La palabra de Dios quiero compartirle, quiero que me acompañe si quiere con su Biblia, en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 3. Vamos a leer una historia conocida para muchos y para otros no. Primera de Samuel, capítulo 3. Dios llama a Samuel, un jovencito que estaba en el templo, y dice, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Era un tiempo de nublado, un tiempo espiritual pobre. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel
Y él respondió, heme aquí. Y corriendo llegó a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. La Biblia dice que Samuel estaba en el templo de Dios y que antes que la lámpara de Dios se apague, porque había un candelero, un candelabro que era mantenido con aceite para que no se apague jamás antes del amanecer. O sea, durante la noche, por mandato de Dios, eso debía alumbrar constantemente. Así que nosotros entendemos acá que era de noche, era muy de madrugada, todavía el sol no aparecía, y Dios llama a Samuel, un jovencito que no conocía a Dios, pero que pretendía conocerlo. Un jovencito que no lo conocía, pero pretendía hacerlo, y estaba con Elí, el sacerdote, y aprendía y oía y dormía ahí en las cosas de Dios. Dice el versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Dios le había sido a él revelada. Él no entendía que Dios le llamaba. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Ahora, alguna vez lo aclaré, pero quiero volver a hacerlo en esta tarde. ¿Se dieron cuenta de la actitud de este joven? Una y otra vez, levantándose dispuesto a que su mentor le dé direcciones. Una y otra vez, en medio de la noche, con el cansancio que debía tener y con el sueño que debía tener, como cualquier joven a esa edad, levantándose rápidamente, yendo al cuarto de su maestro y diciéndole, ¿qué quieres que haga? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y qué importante es que nosotros entendamos que esa tendría que ser la disposición de nuestro corazón. Una actitud pronta para oír a Dios, una actitud pronta para que Dios nos dirija, una actitud y un ánimo pronto para saber qué hacer. Y Samuel lo tenía. Era un muchachito. Samuel no era uno de esos jóvenes, quizás que la mamá le decía, déjalo que duerma hasta las 3 de la tarde. Es adolescente. No estaba la mamá, ya se lo había entregado de niño a Elí para que lo forme. Porque este jovencito había nacido cuando la madre era estéril y le había pedido una y otra vez a Dios que le dé un hijo. Y se lo prometió y le dijo, Señor, si vos me das un hijo varón, yo te lo voy a entregar. Así que de niño lo lleva a que lo formen en los caminos de Dios. Pensaba qué importante que es nuestra actitud para buscar a Dios. Qué importante que es nuestra predisposición para poder un día oír a Dios. Para no solamente experimentar el gozo de alguien que oye a Dios, sino nosotros ser movidos por la voz de Dios. La Biblia dice, sigue diciendo, el 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí. Bueno, el 9 dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Ahora, yo no sé si usted alguna vez lo pensó, pero yo pienso esto. Samuel, un jovencito, un muchachito, no conocía a Dios, 3 veces, 4 veces se levanta para ir a ver qué su mentor quería, y en la última vez le dice, mira, te está llamando Dios. Imagínese cómo volvió esa 4ª vez a la cama. Yo no sé, pero sí, imagínese.
Yo me imagino a Samuel se le cambió el mundo. No conocía a Dios y su mentor le estaba diciendo, es Dios que te está hablando. Me muero ahí. ¿No? Yo no sé, pero me imagino que esa vuelta a su cama no era la misma que las anteriores. Me imagino que le habrá costado dormirse o acostarse o habrá pensado, ¿y ahora qué hago si escucho de vuelta la voz? ¿Y ahora qué hago con esto? Porque me acabo de enterar que Dios me está llamando. Imagínense. A veces, claro, nosotros leemos la historia. La contamos en la escuela bíblica, la enseñamos en el discipulado. Pero yo pensaba, ¿qué habrá pasado después que Elí le dice a Samuel eso? ¿Cómo habrá vuelto a su cama? ¿Cómo se habrá acostado y habrá esperado que la voz lo hable de nuevo? ¿O habrá dicho, ay, que no me hable, que no me hable? ¿Eh? ¡Tremendo! Ahora mire, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces dijo, habla, porque tu siervo oye. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros no entendemos y no vamos a entender. Pero hay algo que sí nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer para tener una relación con Dios, una transformación en nuestra vida. Poder decirle que sí al Señor. Por eso este mensaje lo titulé Incondicionales o Radicales. Un llamado de Dios en ese tiempo representaba dejar la vida de lado para seguir el propósito de Dios. Cuando Elías va caminando y lo ve a Eliseo arando el campo con un montón de animales, tira su manto y Eliseo lo primero que hace es aceptar ese llamado, rompe el arado, mata a los animales en sacrificio a Dios, se despide de la familia y se va. Un llamado de Dios representaba en ese tiempo que la vida del individuo era transformada completamente y para siempre. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Ni siquiera le dio garantía, le dijo, seguime y yo en el camino te digo. Abraham no conocía a Dios, pero Dios cuando quiere se hace escuchar y se hace entender. Y no estás acá por casualidad, no estás del otro lado por casualidad escuchando este mensaje. Es que Dios está haciendo entender a tu vida y te está mostrando la necesidad que tenés de decirle que sí. La palabra de Dios nos enseña que un llamado de Dios en este tiempo era algo radical. No era un llamado de Dios a acudir a la iglesia el día domingo durante 2 horas. No era el llamado de Dios simplemente a hacer un discipulado. Era un llamado a una transformación de vida para siempre. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, cuando Dios llama a Moisés a sus 40 años, siendo un príncipe en Egipto, una autoridad, alguien que tenía la vida por delante asegurada y todas sus generaciones, Moisés cambia para siempre. Vive 40 años en Egipto, vive 40 años en el desierto siendo formado por Dios y luego vive 40 años llevando al pueblo de Dios hasta la tierra prometida. La vida de Moisés fue transformada para siempre. Cuando Dios, a través de las circunstancias, llama a un muchachito llamado José, porque sus hermanos lo venden, porque le tenían envidia y celos, la vida de José cambia para siempre por el llamado y el propósito de Dios. Y en esta tarde yo quiero decirle algo, iglesia. Hoy no es diferente. Hoy no es diferente. Cuando la palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20 que Él está llamando a la puerta, quiere decir
que no viene a solucionar nuestros problemas. Quiere decir que viene a transformar nuestras vidas para siempre. Dios no pone remiendo nuevo en vestido viejo. Dios sabe que un vestido viejo, por más que uno le ponga un lindo parche, sigue siendo un vestido viejo. Y como dice la Escritura, cuando se encoja ese nuevo parche romperá todo. Dios es un Dios que no emparcha, que hace nuevas todas las cosas. Por eso, mi amigo, mi hermano, en esta tarde estamos acá para recordar que Él no quiere parte de nuestra vida. Que Él no te está llamando para solucionar algunas áreas complicadas en tu vida. Él te está pidiendo la vida misma. Él te está pidiendo tu todo. Él te está pidiendo tus hijos, tu historia, tu carrera, tu matrimonio. Él pide tus anhelos, tus objetivos, tus metas. Esto estaba pasando con Samuel. Y me gusta. Una vez mi pastor me dijo, ya se lo dije, pero se lo voy a volver a decir. Me dijo, cuando Dios te llama o cuando Dios quiere hacer algo con vos, te atonta. Porque si uno piensa mucho, por ahí se tira para atrás. Y me gusta ver a este jovencito diciéndole, tu siervo acá está. Tu siervo oye. Sin entender. Porque Samuel ni conocía a Dios, ni la palabra se le había revelado, ¿Por qué responde positivamente un jovencito? Porque tenía un mentor. Y responde a alguien que tenía experiencia con Dios. Hermano, mi amigo, en esta noche necesitas responder afirmativamente a Dios. Necesitas decirle, Señor, no te conozco. O quizás no te conozco mucho. Quizás hasta hoy mi vida ha sido de manera parcial en tus manos. Pero necesitas en esta tarde decirle a Dios que sí. Tu siervo oye. No entiendo mucho, pero acá estoy, Señor. Yo te necesito. Dios necesita un pueblo incondicional. Alguien que no mida para las cosas para con Él. Alguien que sepa decirle que sí. ¿Y pero qué garantías tengo, pastor? Y si yo digo que sí, ¿qué puede pasar? Lo que pase después que vos te entregues a Él será mejor que todas las vidas que puedas vivir a tu manera. Siempre será mejor la voluntad de Dios para tu vida que tu propia voluntad. La palabra de Dios dice, el 11, y Jehová dijo a Samuel, aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, después, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Mire qué tremendo. Un muchachito que le dice que sí a Dios, y Dios, su primer encargo es que le diga a su propio mentor que habían cosas que estaban mal y que Dios llegó el momento de que tome riendas y que empiece a cambiar las cosas. ¿No le parece algo incondicional y radical eso? La noche anterior era un muchachito que dormía en el templo y no conocía a Dios. Y al otro día estaba teniendo un encargo divino para empezar a hacer una transformación espiritual en toda la nación. Porque él era el sumo sacerdote, la autoridad máxima en cuanto al culto de Israel. Mire cómo son las cosas. Hoy quizás estás acá y no sabes muy bien cómo llevar tu vida adelante, pero si te animás a decirle que sí a Dios, quizás mañana te levantes con un propósito eterno. Mañana te levantes como una esperanza extraordinaria. Mañana te levantes con un encargo de parte de Dios para ser de bendición a muchos.
Acompáñame a Mateo capítulo 14, por favor. Gracias a Dios por su misericordia. ¿Sabe? El Señor está buscando una iglesia, personas jóvenes que se atrevan a tomar riesgos por Él. Y voy a leer un relato que usted conoce en el 14 de Mateo, en versículo 27, que dice así, 14, 27 en adelante. Los discípulos venían navegando y se levantó un viento terrible y a medianoche o a la noche, antes de la madrugada, Jesús se les aparece caminando sobre las aguas. Los discípulos lo ven y dicen el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire la situación, los discípulos en una barca, todo se sacudía, mucho viento, olas, aparece una persona caminando sobre las aguas, se pegan un susto impresionante, un fantasma, grita alguien, y él rápidamente dice, no teman, soy yo. Versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué texto, no? ¿Qué texto? Y yo pensaba en esto, porque normalmente estamos acostumbrados a correr riesgos por nosotros y nuestras decisiones y nuestros deseos. Corremos riesgos, muchas veces. Nos animamos a correr riesgos tremendos por cosas personales, por otra persona, por deseos propios. Nos arriesgamos a veces hasta quebrantar la ley. Nos arriesgamos a quedar mal con los demás. ¿Por qué? Por seguir nuestros propios deseos. Nos arriesgamos a fallarle a los demás porque queremos algo. A veces el deseo nos ciega. Pero acá me gusta este relato porque Pedro estaba corriendo un riesgo por la voluntad de Dios. Y yo creo que hoy es necesario eso. Correr riesgos por lo que Dios quiere, no por lo que yo quiero. Esa es la diferencia entre las personas que caminan viendo la mano de Dios en sus vidas y las personas que caminan sin ver el obrar de Dios. Hay algunos que corren riesgo por la causa de Cristo. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, dime que vaya. Y yo me arriesgo. Yo me arriesgo. Y la Biblia sigue diciendo, y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Tremendo! Yo le hago una pregunta para que usted se responda. ¿Hace cuánto que no corre riesgos por el Señor? ¿Hace cuánto que no corre riesgos por el Señor? Nos hemos acostumbrado a servir, a amar y a darle a Dios todo aquello que no implique mucho riesgo. Pero la Biblia nos muestra que Dios está buscando gente arriesgada por Él. Pero si las cosas me van mal, pastor. Y si las cosas me van mal, la Biblia dice que a Pedro no le fue bien. Versículo 30, pero al ver él el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una vez estaba en la estación de Catán, habían unos hombres con unas tacitas en una mesa y tenía 3 tacitas con una pelotita. Usted los conoce. Son como las modas, por ahí aparecen un día en la Ferrer y todo el mundo está ahí. Bueno,
La cosa que es como todo, trampa. Y recuerdo que estaba ahí yo mirando, y yo estaba también calculando, y dije, ¿cómo hago para ganarle a este? Estaba ahí mirando y veía cómo un hombre estaba desesperado porque había perdido toda su quincena. Porque él una y otra vez creía que iba a ganar. Claro, te hacen ganar 2 o 3 veces, después te engañan, porque son hábiles, hacen eso y viven de eso. Y empezó a perder, y a perder, y a perder. Y yo lo veía, era chico, y lo veía desesperado. Y en un momento se enojó y no podía creer que había perdido su dinero en unos minutos. Enseguida algunos muchachitos del grupo se acercaron y le dijeron, andate de acá porque encima que perdiste la plata, cobras. Hay gente que se arriesga por la avaricia. Hay gente que lastima a la familia, le falla a los demás por sus placeres, por sus deseos. Destrozan hogares, hijos, matrimonios. ¿Por qué, pastor? Por tonterías, por egoísmos, por soberbias. Pero ¿dónde están los que se arriesgan por Dios? ¿A dónde están los que no temen arriesgarse por Dios? ¿A dónde están en este tiempo los que no calculan el tiempo, el costo, el sacrificio? Hay muy pocos, escasean. Es una raza que casi está extinta. Pero por las demás cosas nos arriesgamos. La gente se arriesga. No mide consecuencias. No mide. Pero si tienen que viajar 1 hora en colectivo para ir al culto, es demasiado. Si se tienen que acostar tarde por servir a Dios, es mucho sacrificio. Pero si se tienen que acostar tarde por ver la tele, no es mucho sacrificio. Si tienen que perder, entre comillas, si tienen que invertir en el reino de Dios, en bendecir a una persona, en bendecir la obra, es demasiado. Pero si tienen que perder todo en sus vicios, en sus placeres, vale la pena. A veces se pregunta, pastor, ¿por qué antes la iglesia era diferente? Y no hablo de esta congregación, hablo de la iglesia. Porque antes había muchachitos que no conociendo a Dios le decían, heme aquí, tu siervo oye. Y hoy queremos muchas garantías para decir que sí. Queremos sentirnos cómodos, queremos que no nos cueste tanto trabajo, queremos tener mucha claridad de cuándo empezar y cómo terminar, queremos tener seguridad del resultado. Pero Dios está buscando gente radical, incondicional, que le diga que sea el Señor por el Señor. ¿Y cómo sé los resultados? Lo irás sabiendo mientras Dios en su misericordia te los muestre, como se lo mostró a Abraham, como se lo mostró a José. Cuando José se encuentra con sus hermanos, después de años le dice, tranquilos, no estoy enojado con ustedes que me vendieron y me menospreciaron, porque hoy entiendo que para preservar la vida de mi nación estoy acá. Dios está buscando gente radical, jóvenes radicales. Jóvenes que para el Señor no se midan. Quizás estás acá en esta tarde y quiero decirte que Dios puede solucionar y puede ayudarte en tu lucha, en tu matrimonio, en tu circunstancia. Claro que sí, porque Él lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con muchos de los que estamos acá sentados. Pero también hace ya 24 años el Señor me llamó. Y mi vida cambió para siempre. Tuve que dejar mi empresa, tuve que dejar mis cosas
Y acá estoy. ¿Y sabía de todo esto? No. Menos de las cosas malas, porque Dios como que no te dice las malas. Si te da un poquito de luz, te da luz, pero de las buenas, de las malas no. Pero ¿a dónde están? Yo quiero compartirles este mensaje y terminar en Josué capítulo 3, porque creo que en medio nuestro hay personas que se pueden animar a ser radicales para con Dios. Josué capítulo 3. Iban a pasar el Jordán para empezar a conquistar la tierra que Dios les había prometido después de 40 años. Y en el capítulo 3, en el versículo 5, les dice algo Josué. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Dios hará mañana maravillas entre vosotros. Josué les dice: muchachos, preparémonos, cuidemos nuestro corazón, busquemos a Dios, porque se viene un tiempo donde Dios va a hacer cosas maravillosas. Pero, les dice Josué, apártense para Dios, santifíquense. Eso significa, arreglen los asuntos con Dios, pónganse a cuenta con Dios, aclaren y dirijan su corazón solo a Él, porque en estos días que vienen por delante veremos a Dios obrando maravillas. Y Dios lo va a hacer con usted o sin usted. Pero yo quiero que lo haga conmigo. Yo quiero ser partícipe, yo quiero que mi hija, mi esposa, mis nietos sean parte de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Yo quiero que mi descendencia participe del obrar de Dios. Y hoy que estás acá sentado, tenés que querer lo mismo. Porque en Él está la plenitud. En Él estás completo. No hay otra cosa. Yo sé que hay un montón de cosas que nos engañan. Yo sé que hay muchas cosas que nos dicen: no por acá, disfruta la vida, seguí tus placeres, cumplí tu voluntad. Pero es simplemente una ilusión. Es como la neblina, que al mediodía ya no está. La palabra de Dios dice, en el versículo 17 del capítulo 3, mire, mas los sacerdotes que llevaban el arca que representaba la presencia de Dios, el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, del río, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Sabe qué pasaba? Usted va a leer después. El Jordán en esa época se desbordaba, era como el río Salado que se desbordaba en los tiempos de lluvia. Y Dios le dijo: decile a los sacerdotes que vayan con el arca que representa mi presencia, que pisen las aguas, y la corriente que viene de arriba se va a detener en un montón y van a poder pasar en seco. Hermanos, los sacerdotes pasan, se detiene el agua y se quedan en la mitad del río para que todo el pueblo pase en seco. ¿Sabe qué Dios anda buscando? Jóvenes, personas, familias, matrimonios incondicionales para con Dios, que se paren en el medio del asunto y que otros puedan ser bendecidos. Se necesita gente que se pare con la presencia de Dios en un lugar para que muchos pasen a su reino. Se necesita gente que mire a Dios y que sea un canal de bendición para muchas familias. Se necesita gente que corra riesgos por la causa de Cristo, y la causa de Cristo son las almas. Que Dios en esta noche, en esta tarde, pueda hablarte al corazón y que pueda sumarte a el grupo de ese remanente que está disperso por todos lados, que se atreve a pararse con la presencia de Dios en un lugar para que muchos pasen. Que pueda ser vos y tu familia aquellos que sean incondicionales para con Dios. Pero pastor, yo no entiendo mucho, pero yo no sé mucho, pero ese no es requisito. Ese no es requisito para que le digas que sea Dios. El requisito es que quieras ponerte en sus manos. No
bueno que entiendas, porque yo no entiendo un montón de cosas. Pero necesitamos una generación que le diga que sí, que se apasione, que sea incondicional para con Dios, que deje sus intereses por los intereses del reino. La palabra de Dios. Le voy a invitar que se ponga en pie, por favor, y vamos a orar al Señor. Quizás estás acá en esta tarde y decís, pastor, tengo tantos problemas en mi vida, tengo tantas circunstancias en mi vida que no sé cómo seguir adelante. Bueno, yo quiero darte este texto para que sepas que Él está contigo y que Él puede tomar tu vida en sus manos y puede rehacerla. Puede tomar tu vida como un alfarero, romper Dios tu vida como un alfarero rompe una vasija y hacer una vasija conforme a su voluntad. 55:1 de Isaías: a todos los sedientos venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esta es la invitación de Dios. Esta es la invitación de Dios para aquellos que hoy están sedientos de Él. Y también es un llamado a decirle: sí, Señor.